Con ustedes, Kirtop, y esto es 100 ciudades antiguas encontradas donde, según todos los datos, no debería haber nada. La columna de Ashoka en Delhi, que está en la India, se alza desde hace ya 1500 años en el patio de Qutb Minar, una columna de hierro de 7 metros. El metal es oscuro, pero casi no tiene óxido, solo una fina capa marrón, como si fuera barniz. Y la leyenda dice que si abrazas la columna con los brazos, se te cumplirá un deseo. Algunos dicen que la columna fue forjada siguiendo una receta que regalaron los herreros celestial. Lo inusual de la columna es que el hierro común, en el clima de la India, se cubre de óxido rojizo en un par de temporadas. Pero aquí todo está intacto. El material ha sido estudiado varias veces. Resultó que el eje está soldado a partir de cientos de tiras de hierro forjado con un alto contenido de fósforo y casi sin azufre. Cuando la lluvia erosiona ligeramente la superficie, el fósforo reacciona y forma una película pasiva densa que bloquea el oxígeno mejor que cualquier pintura. La columna fue girada hacia el lado donde el metal es más rico en fósforo, hacia el sol del mediodía. El calor ayudó a que la película protectora se formara más rápido. Resulta que la resistencia de la columna no es un milagro, sino una mezcla afortunada de mineral y el cálculo preciso de los maestros que sabían cómo colocar correctamente su obra. Sin embargo, la columna todavía parece un extraño entre el reino de las rejas y escaleras del complejo. El turista, al pasar la palma de la mano por el metal frío, no ve los óxidos de fósforo. Pero los científicos se preguntan cómo pudieron los herreros del siglo V, sin altos hornos ni laboratorios, encontrar una composición que sobreviviera 10 veces más que ellos. La respuesta es conocida, pero la sensación de la magia del hierro no desaparece. Civilización olvidada. En una de las mesetas del oeste de la India, lejos de las ciudades y rutas turísticas, los arqueólogos descubrieron petroglifos que, según estimaciones preliminares, tienen más de 12.000 años. Están tallados directamente sobre la superficie de la piedra. Las figuras son extrañas, como si fueran personas estilizadas con cuerpos, cabezas y brazos alargados, que más bien parecen otra cosa. Algunas imágenes evocan paralelos directos con la mitología sumeria y la civilización inca. Una imagen similar se encuentra en los sellos hallados en Mesopotamia. Allí se interpreta como un ser celestial, un intermediario entre los mundos. Y ahora, una silueta igual aparece en la meseta india, a miles de kilómetros de distancia. Los científicos son cautelosos en sus evaluaciones. Dicen que es una coincidencia de formas. Dicen que por ahora no podemos hablar de una cultura unificada, pero hay otra perspectiva. Es posible que estas imágenes sean el último vestigio de una civilización de la que no sabemos absolutamente nada, que existió mucho antes de la escritura, antes de los Vedas, antes de la cultura inca, y sus huellas solo quedaron en la piedra. Hay más preguntas que respuestas. ¿Quién las talló? ¿Qué significan? ¿Por qué se parecen tanto a las imágenes de otros rincones del mundo antiguo? ¿Y cómo es posible que estos signos estuvieran literalmente bajo nuestros pies, pero casi nadie supiera de ellos? ¿Un enano o algún otro tipo de ser humano? Abre cualquier libro de texto y ahí está escrito claramente que solo hay un tipo de ser humano en el planeta y que siempre hemos sido como somos ahora. Existe claro la teoría de Darwin de que nuestros antepasados son monos. Hay quienes piensan que venimos de otro planeta, pero yo quiero contar una historia más terrenal. La isla de Flores en Indonesia. La cueva Liang Bua, año 2003. Unos arqueólogos que buscaban otra cosa encontraron el esqueleto de una mujer adulta. Medía poco más de 1 metro. Su cerebro era del tamaño de una toronja, 3 veces más pequeño que el nuestro. Al principio piensan que es un niño o un enano grande, pero luego, en la misma capa, encuentran a una segunda persona igual, después a una tercera. Y entonces queda claro. Era todo un pueblo de personas diminutas que fabricaban herramientas, encendían fogatas y cazaban. Los llamaron hobbits. Y aquí viene lo más interesante por lo que abrí este canal. Al principio pensaron que estos enanos vivieron casi hasta nuestros días. Vivieron hace solo 12.000 años. Resulta que pudimos haberlos encontrado vivos literalmente ayer, hablando en términos históricos. Pero en 2016 volvieron a excavar la cueva, volvieron a verificar la antigüedad y resultó que los hobbits se extinguieron mucho antes, hace 50.000 años, justo cuando nuestros antepasados llegaron por primera vez a la isla. Resulta que casi los alcanzamos y quizá por eso ya no existen. Además, su vida no era nada fácil. En esa misma isla nació un elefante enano, al que ellos cazaban. Y también un varano de 3 metros, el famoso dragón de Komodo, que todavía vive ahí y ataca a las personas cuando puede. Solo imagina a una persona del tamaño de un niño de 5 años, que sale con una lanza de piedra a enfrentarse a un lagarto del tamaño de un coche compacto. Y aún así, logró sobrevivir durante miles de años. Y te lo digo sin cuentos de hadas, no eran elfos ni extraterrestres. Es una especie real de ser humano, reconocida por la ciencia y llamada Homo floresiensis.
Los científicos solo discuten sobre por qué se volvió tan pequeño. Hay una teoría que dice que la culpa la tiene la propia isla. Hay poca comida y no hay enemigos. Así que los animales, con el tiempo, se vuelven más pequeños. Por eso también los elefantes eran enanos allí. Pero como ya entendiste, no se trata de la estatura. Resulta que no estábamos solos en este planeta. Junto a nosotros vivía un pueblo de personas completamente diferente. Y al parecer tuvimos muchos más vecinos así de los que nos contaron en la escuela. Madagascar, siglo X. Suroeste de la isla, región de Igorombe. En la meseta de Teniki, un equipo de la Universidad de Berna descubre todo un mundo de piedra, terrazas, nichos tallados en la roca, piscinas artificiales y huellas de una cantera. Todo esto esparcido en un área de más de 8 kilómetros cuadrados. El análisis de radiocarbono del carbón de la capa cultural indica con certeza un rango entre los siglos X y XII, y aquí es donde se pone realmente interesante. Algunos elementos del complejo coinciden de manera sorprendentemente precisa con los monumentos funerarios zoroastrianos iraníes. Las Torres del Silencio, donde los cuerpos se dejaban al aire libre, y los huesos limpios después se trasladaban a almacenes de piedra. En los nichos de Teniki se pueden ver huecos para los marcos de las puertas. Algunas habitaciones repiten la disposición de los sepulcros persas. No hay restos directos. El clima pudo haberlos destruido. Pero la lógica arquitectónica insistentemente nos lleva a la versión de que en Madagascar hubo grupos con raíces religiosas iraníes en la temprana Edad Media. Fragmentos de cerámica china y del sur de Asia de los siglos XI al XIV añaden otra línea más. La isla resultó estar tan estrechamente ligada a la red comercial del Océano Índico que incluso un asentamiento a 200 kilómetros de la costa está integrado en el intercambio transoceánico. Si la hipótesis se confirma, los esquemas educativos sobre las dos fuentes de poblamiento de Madagascar tendrán que reescribirse añadiendo la huella persa y las comunicaciones terrestres de la meseta interior. Cosmograma Maya. En el sur de México, en el estado de Tabasco, los arqueólogos investigaron el sitio Aguada Fénix, una enorme estructura de tierra oculta bajo el bosque. En las imágenes satelitales casi no se ve, pero el LIDAR, un escaneo láser capaz de eliminar la vegetación, mostró los contornos claros de una plataforma de casi 1,5 kilómetros de largo. Esta construcción resultó ser más antigua que todos los centros mayas conocidos, aproximadamente en el año 1000 antes de nuestra era, es decir, 1000 años antes de que aparecieran sus famosas pirámides y ciudades. Alrededor de la plataforma se encontraron restos de canales, diques y caminos rectos, orientados estrictamente según los puntos cardinales. Todo esto parece un complejo cuidadosamente planeado, construido sin piedra, solo de tierra y arcilla. Los científicos llaman a Aguado Fénix una cosmograma. Esto no es un templo ni una ciudad, sino más bien un espacio simbólico, un modelo del mundo encarnado en el paisaje. Aquí, según los hallazgos, se llevaban a cabo reuniones masivas, rituales y ceremonias. Pero no hay rastros de reyes, palacios ni esculturas. Parece que todo esto fue construido no bajo el mando de un gobernante, sino en conjunto, por comunidades sin una autoridad central. Este descubrimiento fue inesperado para los arqueólogos. Antes se creía que las construcciones monumentales entre los mayas solo aparecieron después de la formación de ciudades complejas y una élite. Pero Aguado Fénix muestra lo contrario. Las grandes construcciones pudieron surgir antes que los estados, como resultado de esfuerzos colectivos. Hoy en día, el lugar sigue siendo estudiado. Para los habitantes de la región, se convierte en un motivo de orgullo. Y para los arqueólogos, recuerda que la historia no siempre avanza en línea recta. A veces, las personas crean no por poder, sino por una idea. Una ciudad entera en el fondo del lago. Kirguistán, el lago de montaña Issyk-Kul, uno de los más grandes del mundo, tiene casi 200 kilómetros de largo y está rodeado por las cordilleras de Tian Shan. No se congela ni siquiera en invierno debido a su salinidad y profundidad. En los años 2023 y 2024, un grupo de buzos e investigadores exploró la zona submarina cerca de la orilla. Y lo que describieron en el informe de la expedición suena como la trama de una película de aventuras. En el fondo del lago hay calles, edificios de ladrillo y complejos de hornos. Bajo una capa de arena suelta hay una capa cultural bien conservada, literalmente impregnada de huellas de actividad humana. Fragmentos de cerámica, huesos de animales, escoria de fundición de metales. Junto a las construcciones encontraron una necrópolis musulmana de los siglos XIII y XIV, un cementerio de 300 por 200 metros ordenado y bien conservado. La gente vivía aquí, comerciaba, enterraba a sus muertos. Y luego llegó el agua y cubrió toda la ciudad. Las montañas Tian Shan son sísmicamente activas, y los geólogos relacionan la inundación con un gran terremoto del siglo XV. La orilla se hundió, el nivel del agua subió y la ciudad desapareció. Al parecer no hubo muchas víctimas. La gente tuvo tiempo de irse. Después de eso, las orillas de Issyk-Kul siguieron siendo utilizadas por tribus nómadas. Pequeñas aldeas siguen estando aquí hasta hoy,
pero esto es lo importante. Alrededor de este lago, durante siglos, pasaron rutas comerciales de la Ruta de la Seda. La ruta principal iba desde el valle de Chu a través del paso Bedel hacia China. Bedel y Sikul no era solo un lago, era un cruce donde se encontraban comerciantes de decenas de países. Por aquí pasaban sedas, especias, metales e ideas. Y este punto comercial, en una de las principales rutas del mundo medieval, ahora yace a varios metros bajo el agua, junto con calles, hornos y un cementerio. Las excavaciones submarinas apenas han comenzado, y los investigadores dicen que la capa cultural bien conservada promete muchos más hallazgos. Nadie sabe todavía exactamente qué más se encuentra ahí. Un ermitaño que se volvió solitario, una especie aparte. Ya que hemos descubierto que estamos solo en los libros de texto, vamos al Altai, a la cueva de Denisova. En una de las capas de tierra, ahí en 2008 encontraron un diminuto fragmento de hueso. Solo una falange del dedo del tamaño de un frijol. A hallazgos así normalmente ni siquiera les echan un segundo vistazo, pero este lo enviaron para un análisis de ADN y en 2010 descifraron el genoma. Los genetistas estaban horrorizados. No era un humano en el sentido habitual, ni un neandertal, sino una especie humana completamente desconocida para la ciencia, de la que hasta ese momento nadie había oído hablar. A toda una rama de la humanidad la identificaron por un solo fragmento de dedo de una niña de unos 6 o 7 años, los llamaron denisovanos, por el nombre de la cueva. Y después encontraron solo un par de dientes y un fragmento de mandíbula. Y eso es todo lo que existe de toda una especie de seres inteligentes. Un puñado que cabe en una caja de cerillos. Todavía no sabemos cómo eran sus rostros, ni un solo cráneo completo, ni un solo esqueleto. Simplemente un pueblo fantasma del que solo quedan ADN y 3 dientes. Y aún así vivieron en un territorio enorme, desde Siberia hasta el sudeste asiático, hace decenas de miles de años, y se encontraron con nuestros antepasados tan de cerca, que muchas personas hoy en día todavía tienen un pedazo de denisovano en su sangre. Por ejemplo, los habitantes del Tíbet. Es precisamente su antiguo gen el que ayuda a respirar a esa altitud donde los demás se asfixian. Solo piénsenlo. ¿Qué tanto nos simplificaron todo ya en la escuela, cuando dibujaban una escalerita ordenada, un mono, luego un antepasado encorvado, y después de inmediato nosotros? En realidad no era una escalerita, sino un bosque oscuro y tupido, por el que al mismo tiempo deambulaban varias especies diferentes de humanos. Dormían en las mismas cuevas y tenían hijos en común. Y hasta el día de hoy no sabemos cuántas especies más de humanos encontraremos en el futuro. Tal vez incluso vivos. No sé qué pensarán los demás, pero a mí me encantaría conocer a ese antiguo pueblo. Y me entristece que no tengamos esa oportunidad. Una huella en el mar. En el mar Adriático hay una isla diminuta. Su superficie es de solo 0.14 kilómetros cuadrados, está deshabitada. No tiene muelle, ni edificios, ni siquiera senderos, solo piedras. Pero si lo miras desde el aire, se revela algo que no se ve desde el suelo. Toda la isla está atravesada por decenas de kilómetros de muros de piedra. Serpentean, se cruzan, forman bucles, círculos y líneas. Toda la estructura recuerda a una huella digital gigante. La isla se llama Valjenac. Hace varios siglos, los agricultores del vecino Isla Capri venían aquí, plantaban uvas y olivos, y construían a mano, piedra por piedra, muros de protección contra el viento. Sin cemento, sin maquinaria, solo la fuerza de sus manos y paciencia. Incluso las cifras impresionan. En una isla de 1,5 kilómetros de largo hay 23 kilómetros de muros, y en todo el archipiélago de Šibenik, alrededor de 100 kilómetros fueron construidos a mano. Hoy en día, estos muros están protegidos por la UNESCO como monumento al trabajo humano. Pero en Valinatse nadie vive. Los muros se quedaron, pero la gente se fue. Pirámide en el lugar de Onu Volcán. La gran pirámide en el sitio maya de San Andrés fue construida como respuesta a la erupción del volcán Tierra Blanca Joven en la caldera del lago Ilopango. San Andrés, ubicado en el valle de Zapotitán, en el departamento de La Libertad, El Salvador, fue fundado alrededor del año 900 a.C. como un centro agrícola, convirtiéndose en la capital de un estado maya entre los años 600 y 900 después de Cristo. La erupción del volcán Tierra Blanca Joven, ocurrida alrededor del año 539 después de Cristo, fue uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia, expulsando aproximadamente 43.7 kilómetros cúbicos de material volcánico. Provocó cambios climáticos significativos y destruyó el territorio en un radio de hasta 100 kilómetros. El doctor Akira Chikawa de la Universidad de Colorado en Boulder señaló que, debido a la magnitud de la catástrofe, muchos asentamientos fueron abandonados y tomó mucho tiempo recuperarlos. Sin embargo, investigaciones en San Andrés, a solo 40 kilómetros del lago Ilopango,
demostraron que la construcción comenzó pocos años después de la erupción. El inicio de la construcción de la pirámide de la Campaña se fecha apenas entre 5 y 30 años después de la erupción, y su finalización tomó alrededor de 80 años. La pirámide, con una altura de 7 metros y un volumen de 23.000 metros cúbicos, se convirtió en la estructura más grande del valle. El doctor Achikaba supone que la pirámide fue construida utilizando el volcán. El doctor dice que la ceniza volcánica se usó como material y que tenía un significado religioso relacionado con la veneración de los volcanes para protegerse de futuras erupciones. El terrible secreto de la muerte negra. El estudio de una momia del antiguo Egipto arrojó luz sobre la temprana propagación de la mortal peste bubónica en el norte de África. Los restos de 3.290 años de antigüedad que se conservan en el Museo Egipcio de Turín sorprendieron a los científicos. En los huesos e incluso en el contenido intestinal se encontraron rastros de la bacteria Yersinia pestis. Resultó que la enfermedad llegó a la región mucho antes de la epidemia de la peste negra, que azotó Europa en el siglo XIV. Hasta ahora, las menciones más antiguas de la peste provenían de Asia. El hallazgo de 5.000 años de antigüedad en Rusia y los materiales de Europa y Asia. Pero la momia de Turín confirmó por primera vez que el peligroso patógeno también se estableció en el antiguo Egipto. Los científicos recordaron que en el asentamiento de Amarna, donde trabajaban los constructores de la tumba de Tutankamón, se encontraron pulgas. Ellas son los principales portadores de la infección. Incluso existen menciones en el papiro de Ebers, que tiene más de 3.500 años, sobre un misterioso bubón lleno de pus. Esto sugiere que la peste pudo haberse propagado de las ratas del Nilo a los pasajeros de los barcos, quienes finalmente esparcieron la enfermedad por todo el Mediterráneo. De esta manera, la peste negra se convirtió solo en un capítulo destacado en la larga historia de la peste. Y ahora está claro que sus siniestras oleadas recorrieron el mundo mucho antes de lo que se pensaba, y que África desempeñó un papel mucho más importante en este proceso. Se gana dinero con ellos. Perú, península de Paracas, donde en 1928 un arqueólogo excavó un antiguo cementerio y sacó de ahí unos cráneos. Pero los cráneos eran algo extraños, alargados hacia atrás, largos como un melón, con un volumen inusualmente grande. Y no encontraron uno o dos, encontraron más de 300. Es a partir de aquí donde empieza lo que hace que al mismo tiempo ame y odie este tema. Porque hay una explicación honesta, que incluso me gusta de cierta manera. Muchos pueblos de todo el mundo alargaban intencionalmente los cráneos de los bebés. La cabeza del recién nacido, mientras los huesos aún eran blandos, simplemente la envolvían con tela y la apretaban entre tablillas, y en un par de años se volvía alargada. Así demostraban un origen noble, como diciendo, no soy de los comunes, tengo sangre real. Hacían esto en Perú, en África y en Francia hasta el siglo XIX. Además, el cerebro en sí no cambiaba, solo la forma del cráneo. Pero también hay otra explicación, con la que algunos ganan buen dinero. En internet se viralizan videos donde con cara seria te cuentan que supuestamente encontraron ADN desconocido y no humano en estos cráneos, que es un híbrido extraterrestre. Y esto es lo que me molesta. Debajo de cada uno de esos videos siempre hay un enlace publicitario, donde te invitan a comprar un libro, apoyar la investigación o pagar la próxima expedición. Las antiguas costumbres se han convertido en una forma de ganar dinero a costa de los espectadores ingenuos. Yo creo que no hay ningún ADN extraterrestre ahí. Ningún genetista independiente ha repetido ni confirmado esos análisis tan llamativos. Y la deformación del cráneo ya tiene una explicación desde hace tiempo. Además, hoy en día la gente cambia su apariencia hasta volverse irreconocible. Se alargan el cuello, se ponen implantes, se inyectan aceites bajo la piel, se agrandan los labios. Así que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo nos veremos en un futuro cercano, pero la historia sobre los cráneos la terminaré con algo interesante. Un par de ejemplares de Paracas realmente se destacan del resto. El vendaje cambia la forma de la cabeza, pero no debería cambiar el volumen ni el peso del hueso en sí. Y ahí se encuentran cráneos más pesados y grandes de lo normal, y la ciencia aún no tiene una respuesta clara para esto. Una torre de piedra. En Cerdeña, en Barumini, se eleva una extraña construcción. Una torre de 3 pisos hecha de enormes bloques de piedra, sin cemento, sin arcos, sin metal. Todo se sostiene por el peso y la precisión. Esto es Sunuraxi, el corazón de la antigua cultura nurágica, que vivió aquí hace más de 3.000 años. La torre está rodeada por un anillo de torres más pequeñas unidas por muros, y dentro, un pozo está tallado directamente en la roca. Su profundidad es de 15 metros y todavía hay agua allí. Los científicos creen que los nuragas servían al mismo tiempo como fortaleza, símbolo de poder y posible lugar de rituales. La particularidad de Sunuraxi es que se ha conservado casi por completo. Se puede subir por la escalera, caminar por los pasillos interiores
y ver cómo construían las personas de la Edad de Bronce. Cada losa pesa varias toneladas, pero están colocadas con tanta precisión que no se puede insertar ni la hoja de un cuchillo entre ellas. Las excavaciones demostraron que este lugar se utilizó durante siglos, primero como fortificación, luego como asentamiento, después como almacén e incluso como lugar de entierros. En el siglo XX, el arqueólogo Giovanni Liliu excavó el complejo y demostró que no era una torre aislada, sino toda una ciudad de piedra. Los nuragas eran un recordatorio de que la Europa de la Edad de Bronce no estaba sumida en la oscuridad. Aquí sabían diseñar, construir y crear monumentos que duran milenios. Una antigua construcción en el Mar Negro. En la costa de Abjasia, científicos que formaban parte de una expedición arqueológica submarina internacional descubrieron hallazgos arqueológicos importantes. Con la ayuda de equipo especial y buzos, investigaron profundidades de 1 a 60 metros en las aguas de las ciudades de Gudauta y Sugum. El hallazgo más significativo fue el descubrimiento de los restos de una construcción medieval en la bahía de Sugum, en la desembocadura del río Besletki, donde se supone que se encontraba la antigua ciudad de Diascuria. En esta zona, donde anteriormente se había encontrado una estela antigua, los arqueólogos descubrieron una mampostería semicircular, probablemente una torre con muros adosados. Está hecha de guijarros grandes con mortero de caliza. En la mampostería hay cerámica. Y debido a la gran cantidad de arena y limo en el agua, fue difícil fotografiar el objeto, por lo que su inspección detallada está programada para los años 2024 y 2025. En las aguas de la ciudad de Gudauta, los arqueólogos encontraron numerosos recipientes de época antigua y medieval, incluyendo una ánfora a una profundidad de 48 a 50 metros, 460 años en el fondo del Báltico. En 1563, el rey sueco Erik XIV construyó un barco que debía cambiar el equilibrio de poder en el Báltico. Mars, 48 metros de largo, 1.800 toneladas, 107 cañones a bordo. Uno de los primeros gigantes de 3 mástiles en Europa, buque insignia de la flota, al que incluso los enemigos temían ver en el horizonte. Los daneses y los alemanes entendían que en un combate abierto contra un barco así no tenían ninguna oportunidad. El 30 de mayo de 1564, el Mars entró en combate con la flota danesa y alemana. El primer día fue para los suecos. Su artillería literalmente arrasaba todo a su paso. Pero al segundo día el clima empeoró. La escuadra sueca se dispersó y el enorme Mars quedó solo contra toda una escuadra. Los barcos alemanes eligieron una táctica inteligente. No se acercaron a los cañones, sino que empezaron a lanzar proyectiles incendiarios a la cubierta del buque insignia, una mezcla de azufre, brea y salitre. Mientras los suecos apagaban el incendio, unos 300 abordadores de Lübeck subieron a bordo, y en pleno fragor del combate cuerpo a cuerpo, el fuego alcanzó la Santa Bárbara. La explosión fue tan fuerte que la proa del barco se encontró a 40 metros del casco principal. Junto con el Mars, se hundieron entre 700 y 800 suecos y varios cientos de alemanes. El barco que debía cambiar la historia del Báltico duró exactamente un día de combate. El barco permaneció en el fondo del Báltico más de 460 años y se conservó en un estado sorprendentemente bueno. El agua fría y salobre, la corriente débil. Y lo principal, en el mar Báltico no hay gusanos barrenadores que destruyen los cascos de madera en otros mares. Los científicos encontraron allí cañones de bronce deformados por la explosión, granadas incendiarias, garfios de abordaje que antes solo se veían en pinturas antiguas, y huesos con marcas de sables. El mar Báltico conservó no solo un barco, sino una imagen completa de una batalla naval del siglo XVI, con todos los detalles que normalmente la historia no preserva. Dinosaurios que no existieron. México, el pueblo de Ácula, Cámbara, donde en 1944 un comerciante alemán iba a caballo. Notó un pedazo de cerámica en la tierra y empezó a cavar. En unos pocos años sacó más de 30.000 figurillas de barro. Entre ellas había personas, dioses, animales y también dinosaurios. Y no eran simples lagartijas, sino figuras bastante reconocibles con crestas y placas en la espalda. Y en algunas figurillas, junto al dinosaurio, también hay una persona, como si hubieran vivido al mismo tiempo. Los aficionados a la historia alternativa, por supuesto, están encantados. Aquí está la prueba de que el ser humano, codo a codo, vivió junto a los dinosaurios. Y eso significa que toda la geología miente. Y la Tierra no tiene millones de años. Desafortunadamente, lo más probable es que esto sea una falsificación del siglo XX. A los campesinos locales les pagaban por cada figurilla que traían, y en esa misma época, por toda la región, se proyectaban películas sobre dinosaurios y se vendían revistas con ilustraciones. Así que de dónde salió la idea está claro sin necesidad de explicaciones. Pero aún así les voy a contar por qué esta historia no me deja en paz. Cuando las figurillas se sometieron a un análisis para determinar cuándo fue la última vez que se coció la arcilla,
El laboratorio dio un resultado, hace miles de años. Prometía ser toda una sensación. Incluso un respetado profesor estadounidense defendió públicamente la autenticidad de los hallazgos y prácticamente arruinó toda su carrera por eso. Pero luego, de repente, el laboratorio retiró su resultado. Dijeron que se habían equivocado en los cálculos. ¿Quién los empujó a hacer eso y por qué tan rápido sigue siendo un misterio hasta ahora? Y creo que esa es la razón por la que tal vez estás viendo este canal. No se trata de dinosaurios con humanos, en eso no creo. Se trata de otra cosa. Cuando el resultado es conveniente, todos los científicos e historiadores lo anuncian de inmediato y lo convierten en una sensación. Pero cuando es incómodo, lo esconden en silencio como si nunca hubiera existido. Eso es lo que me molesta. Agua bendita del aire acondicionado. En el templo hindú Sri Bankebihari, en Brindavan, ocurrió un incidente curioso que podría haber pasado en cualquier lugar, pero se ve especialmente llamativo en un país con cientos de dioses y templos para cualquier ocasión. Los creyentes se agolparon alrededor de la estatua de un elefante, de la cual caía agua gota a gota. Ellos pensaron que era agua sagrada de los pies de Krishna. Sin embargo, en realidad, el agua era simplemente condensación que caía del aire acondicionado que enfriaba el templo. Para las personas que nunca habían visto un aire acondicionado, esa explicación no era suficiente. Los creyentes seguían afirmando que ese era el mismo néctar de los pies de loto de Krishna, que los sirvientes del templo recolectan cada mañana durante el baño de los pies divinos. Incluso el templo tuvo que emitir una declaración oficial para disipar el mito y advertir a la gente que no bebiera esa agua. El peligro de esa agua radica en que en el sistema de aire acondicionado pueden formarse hongos y bacterias, que fácilmente llegan a las gotas. Esto podría causar infecciones, pero cabe señalar que los estómagos de los indígenas están acostumbrados a condiciones adversas. De lo contrario, no podrían comprar comida en los mercados callejeros. Cuando se habló de este caso en televisión, los creyentes incluso se molestaron con la administración del templo por no haberles advertido antes. Pero, ¿cómo hacer cambiar de opinión a alguien que ya cree? Esa tarea es casi imposible. Él quemó una maravilla del mundo por unos likes. En la antigua Éfeso, en la costa occidental de Asia Menor, los arqueólogos reconstruyeron los contornos del famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. De él solo quedan fragmentos de columnas y la base, pero incluso eso es suficiente para entender su magnitud. Sin embargo, con el templo está relacionada una de las historias más extrañas y tristes de la antigüedad, la historia de Heróstrato. En el año 356 a.C., él incendió el templo. No lo hizo por venganza ni por fe, sino por la fama. Heróstrato quería que su nombre fuera recordado, incluso si tenía que pagar con su vida por ello. El templo se quemó la misma noche en que, según la leyenda, nació Alejandro Magno. El incendio destruyó una de las mayores construcciones del mundo antiguo y se convirtió en un ejemplo de destrucción sin sentido. Después del incendio, las autoridades de Éfeso prohibieron pronunciar el nombre de Heróstrato bajo pena de muerte, pero esa prohibición tuvo el efecto contrario. El nombre se conservó. El historiador Teopompo lo registró y junto con él, la propia paradoja. El hombre que destruyó una obra maestra se volvió inmortal precisamente gracias a su crimen. Cuando los arqueólogos del siglo XX excavaron las capas inferiores del santuario, encontraron rastros de un antiguo incendio, vigas carbonizadas y fragmentos de tejas derretidas. E incluso en esos pedazos de ceniza se siente una extraña ironía. El templo más grandioso de su época fue destruido no por enemigos, ni por un desastre natural, sino por un hombre que buscaba ser recordado. Hoy en día, el nombre de Heróstrato se ha convertido en un símbolo de la fama destructiva, de que el tiempo recuerda no solo a los creadores, sino también a quienes intentaron ser recordados a cualquier precio. Incluso hoy en día, a menudo vemos a blogueros que por la popularidad están dispuestos a hacer cosas terribles. Resulta que esto ya se practicaba incluso hace miles de años. Cervecería de la época de los primeros gobernantes de Egipto. Los arqueólogos descubrieron la cervecería más antigua del mundo, ubicada en la necrópolis de Abidos, Egipto. Este hallazgo no solo arroja luz sobre las primeras tecnologías de elaboración de cerveza, sino que también ayuda a entender cómo se gestionaban los recursos durante la construcción de las pirámides. El complejo consta de 8 instalaciones masivas de hasta 20 metros de longitud. En cada una de ellas hay 2 filas de 40 vasijas que se usaban para calentar la mezcla de grano y agua en el proceso clásico de elaboración de cerveza. Los científicos datan la cervecería de la época del faraón Narmer, a quien se considera el fundador de la primera dinastía. El Dr. Adams, quien dirigió la investigación, calificó este hallazgo como una producción a escala industrial y señaló que demuestra el alto nivel de organización laboral en el antiguo Egipto, la capacidad de gestionar la distribución masiva de recursos y organizar la fuerza laboral permitieron a los egipcios construir grandiosas estructuras
incluidas las pirámides. Además, la cerveza desempeñaba un papel importante en los rituales. La producción a gran escala en Abidos indica su uso en sacrificios, ceremonias y rituales, lo que confirma su importancia en el desarrollo del poder real egipcio. Él mintió 2 veces. Y de nuevo Perú, porque esta tierra parece hecha para volver locos a los arqueólogos. En la ciudad de Ica, en los años 60, vivía el doctor Javier Cabrera, quien un día recibió una extraña piedra negra con un grabado, y se obsesionó con este tema para toda la vida, reuniendo una colección de más de 10.000 de esas piedras. En ellas están talladas escenas que ponen la piel de gallina si se conoce su antigüedad. Personas observan las estrellas con telescopios, realizan operaciones cardíacas y trasplantes de órganos. Y sí, otra vez montan dinosaurios, así que las llamaron piedras de Ica. La ciencia oficial rápidamente decidió que eran falsificaciones. Incluso encontraron a la persona que las hizo, un agricultor local llamado Basilio Uchuya. Al principio juraba que había encontrado las piedras en algún túnel secreto, pero cuando lo presionaron, confesó todo y dijo que él mismo las había tallado. Y para demostrar que no mentía, en 1977 lo mostró todo ante la cámara en el documental de la BBC Caminos hacia los dioses. Durante la grabación talló un dibujo con instrumentos dentales. Luego cosió la piedra en estiércol para que pareciera antigua. Así de simple. Y vendía esto a turistas confiados. Parecería que el tema está cerrado. Puedes apagar el video e ir a ver el siguiente, pero lo que sigue es mi giro favorito en esta historia. Con el tiempo, Basilio se retractó de su confesión. Dijo que mintió sobre la falsificación y que lo hizo a propósito para que no lo encarcelaran por saquear tumbas antiguas reales. Porque por hacer souvenirs no te meten a la cárcel, pero por saquear antigüedades sí, y por mucho tiempo. Y ahora siéntate a pensar. El hombre confesó que falsificó las piedras, y luego confesó que mintió sobre la falsificación. Ya nadie sabe dónde está la verdad. Al parecer, ni él mismo. Esta es mi opinión. Un campesino no puede tallar 10.000 piedras a mano en toda su vida. Es irreal. Así que o la falsificación fue masiva, en serie, de todo un pueblo, o bien parte de las piedras sí son auténticas. Madrigueras de monstruos. En Sudamérica hay miles de túneles. Algunos son estrechos como madrigueras de animales, otros parecen pasillos de una base militar. 4 metros de ancho, cientos de metros de largo. ¿Quién los cavó? El agua y la lava quedan descartadas. Los geólogos dicen al unísono que no es obra de la naturaleza. En las paredes hay surcos como si fueran de garras. En una de esas cuevas en Argentina encontraron la respuesta. Los esqueletos de 2 perezosos gigantes pesaban 4 toneladas cada uno. Sus garras medían hasta 20 centímetros. Ellos necesitaban túneles de ese tamaño. Se cree que cavaban madrigueras durante generaciones para criar a sus crías y protegerse del clima glacial. Y los pasadizos más estrechos podrían haber pertenecido a otros monstruos, los antiguos armadillos gigantes. Sus descendientes modernos también cavan, solo que a menor escala. Y aquí surge la pregunta, ¿qué más hay bajo nuestros pies si túneles así pudieron ser excavados no por humanos, sino por animales? Un gigantesco monumento militar. Los arqueólogos descubrieron un monumento conmemorativo de 4.000 años en el sitio de Bambazi, en Siria, que recuerda a la pirámide escalonada del antiguo Egipto en Saqqara. Este montículo artificial, conocido como el Monumento Blanco debido al brillo de sus materiales de construcción, fue investigado por primera vez hace varias décadas. Un estudio reciente mostró que alrededor del año 2000 a.C., el montículo previamente existente fue modificado y complementado con una serie de escalones horizontales, cada uno de los cuales contenía al menos 30 entierros sellados con capas de yeso. Los antiguos textos mesopotámicos mencionan monumentos militares donde los cuerpos de los enemigos eran apilados, aunque hasta ahora no se han encontrado tales monumentos. Sin embargo, el monumento blanco en Tel Banat, al parecer, servía como un memorial para el entierro de los habitantes del asentamiento, y no de los enemigos caídos en combate. El hallazgo pone en duda algunas ideas tradicionales sobre la arqueología del Medio Oriente. El monumento tenía un tamaño comparable a la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, pero no estaba construido de piedra, sino de tierra. Los entierros en el monumento blanco fueron cuidadosamente colocados, de acuerdo con las costumbres rituales, junto con equipo militar, a veces junto a proyectiles y pieles de animales. Este hecho demuestra que la comunidad se esforzaba por honrar a sus guerreros, creando un memorial en su honor. El obelisco inacabado de Asuán. En una cantera de granito cerca de Asuán yace un gigantesco bloque de obelisco de casi 42 metros de largo y un peso de aproximadamente 1.200 toneladas. Los antiguos artesanos ya habían nivelado las caras laterales, solo quedaba cortar la losa por debajo y llevarla al Nilo, pero apareció una grieta en la piedra y abandonaron el trabajo. Las huellas de las herramientas se pueden ver a simple vista. Largas ranuras, como si hubieran sido hechas por un cortador moderno,
y pequeñas cavidades redondas donde la roca fue golpeada con impactos contundentes. A los aficionados a los misterios les parece que un corte tan liso solo podría lograrse con una sierra diamantada o con un rayo de energía desconocida. Eso significa que los constructores del templo poseían una técnica que se perdió junto con la Atlántida. Los arqueólogos responden de manera más sencilla. Los egipcios usaban masas esféricas de dolerita. Después de miles de golpes, la dura dolerita incrustaba los granos de cuarzo del granito, dejando una ranura uniforme. Luego, en esa ranura colocaban cuñas de madera y las empapaban con agua. La madera hinchada se expandía y desprendía la capa. Las ligeras vibraciones formaban líneas uniformes, parecidas al trabajo de un cincel moderno. Los cálculos muestran que con una cuadrilla de 100 canteros, el bloque podía ser liberado en unos pocos meses. Una grieta lo hizo inutilizable y el proyecto se detuvo. Hoy la construcción inconclusa yace como una pieza de museo en la que quedaron congeladas tanto las ambiciones de los faraones como las tecnologías de la Edad de Bronce. Algunos ven en él evidencia de un conocimiento perdido, otros lo consideran un manual de ingeniería antigua. Pero ambas perspectivas coinciden en algo. Para mover semejante mole no se necesitaba un milagro, sino un cálculo preciso y una paciencia sobrehumana. El gran invernadero de Chatsworth. Mucho antes de la aparición del legendario Palacio de Cristal, construido por Joseph Paxton para la Exposición Universal de 1851, él perfeccionó su arte en la finca Chatsworth House en el pintoresco Derbyshire. Allí creció el colosal Gran Invernadero, una gigantesca casa de cristal donde Paxton probó los métodos innovadores que luego aplicaría en la construcción de la principal sensación arquitectónica de Londres. Ya en la década de 1830, trabajando como jardinero principal, Paxton reinventó el paisaje de Chatsworth, creando un arboreto de 16 hectáreas y cultivando especies exóticas como piñas. La idea de los invernaderos modernos apenas comenzaba a ganar fuerza, mientras que los invernaderos existentes en Chatsworth ya estaban en decadencia. Paxton introdujo una nueva estructura de techo, orientada en ángulo hacia el sol de la mañana y la tarde, y un marco metálico original que permitía el máximo paso de la luz diurna. Este enfoque fue rápidamente adoptado por otros. En 1836, comenzó la construcción de un invernadero grandioso, 70 metros de largo, 38 de ancho y casi 20 de alto. Dentro incluso podía pasar una pareja de carruajes, y una escalera oculta detrás de salientes rocosos llevaba a la galería, desde donde se podía ver las copas de las palmas tropicales. El clima cálido lo proporcionaban 8 calderas de carbón conectadas por un laberinto subterráneo de tuberías y un ferrocarril que transportaba el combustible. Para el invierno se necesitaban hasta 300 toneladas de carbón. Sin embargo, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el combustible era catastróficamente insuficiente. Se suspendió la calefacción y todas las plantas murieron. El gran invernadero, increíblemente caro de mantener, fue demolido poco después. Pero fue precisamente ahí donde se desarrollaron las tecnologías que hicieron posible el grandioso resplandor del Palacio de Cristal. Fragmentos del ejército de piedra de Sardinia, una gran isla en el mar Mediterráneo al oeste de Italia. En 1974, un agricultor local estaba arando un campo en el lugar llamado Monte Monteprama. El arado chocó con algo, y el agricultor, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que había sacado de la tierra una cabeza humana tallada en piedra. Llamaron a los arqueólogos, empezaron a excavar, y sacaron todo un ejército de piedra. Guerreros con escudos, arqueros, luchadores. Cada uno mide alrededor de 2 metros de altura. Fueron hechos por un antiguo pueblo que vivió en la isla hace miles de años, y dejaron tras de sí miles de torres de piedra, pero no dejaron ni una sola línea escrita. Por eso, realmente no sabemos quiénes eran. Las estatuas no se encontraron enteras. Alguien las rompió intencionalmente en pedazos y las enterró. Los arqueólogos reunieron alrededor de 40.000 fragmentos y volvieron a armar las figuras como un enorme rompecabezas de piedra. Pero lo que más llama la atención son sus rostros. En lugar de ojos, hay 2 círculos tallados, uno dentro del otro, como si 2 blancos te miraran. Los rostros son planos, pero no inertes. Y quienes los vieron por primera vez decían que no se parecen a personas, sino a robots. Por eso, de inmediato surgió una teoría, que en realidad no son guerreros, sino extraterrestres que la gente local dibujó en piedra tal como los vieron. Yo no creo en robots antiguos. Estas estatuas las hicieron personas comunes, el antiguo pueblo nurágico que vivía en Cerdeña, y construía esas mismas torres de piedra. Todo fue encontrado y estudiado, y hoy las estatuas están en un museo, pero queda un misterio. Estos guerreros no fueron derribados por el tiempo. Alguien los rompió intencionalmente y los enterró en la tierra. Además, cerca de las estatuas encontraron tumbas de personas y estaban enterradas cuidadosamente, en filas ordenadas, uno tras otro, según alguna costumbre propia. Eso significa que no eran salvajes.
Lingotes piramidales. Norte de Bosnia, río Sava. Los arqueólogos submarinos no sacan del fondo joyas ni monedas, sino cientos de lingotes de hierro bipiramidales, piezas en bruto muy raras de las cuales hace 2000 años forjaban cuchillos, puntas y partes de objetos cotidianos. Por su forma, son pirámides dobles. Casi nunca aparecen en conjuntos grandes de hallazgos. Antes, en los museos de Francia, Alemania, Eslovenia y Sarajevo, solo se conocían ejemplares aislados. Pero aquí hay todo un almacén. Según la datación, esto es aproximadamente de los siglos I y II antes de nuestra era. Es el momento en que las redes locales de intercambio se reorganizaban bajo la presión de Roma, y justo el hierro se estaba convirtiendo en la principal moneda de la artesanía. La versión de los arqueólogos es simple, es una carga hundida. El río se agitó, la barcaza pudo haberse volteado. En el cruce, un carro también pudo haber caído al agua. La corriente arrastró la mercancía ligera, y los lingotes pesados bipiramidales quedaron apilados en el fondo. El lugar se midió con puntos de referencia. Se hizo un modelo 3D con fotogrametría. Cada lingote se sumergió de inmediato en agua destilada para frenar la corrosión. Después sigue la química. El análisis mostrará de qué mena se fundió el hierro y por qué rutas fue transportado. Si la trazabilidad coincide, Sava se revelará como un poderoso corredor de transporte incluso antes de la llegada de Roma. Y el paso de Basanska se ve como un nodo donde el hierro se transformaba en poder, en armas, herramientas, infraestructura. Es un caso raro en el que un tesoro no habla de lujo, sino de producción. No es un producto terminado, sino piezas en bruto y logística. Es una perspectiva útil sobre la economía de esa época. Por estos hallazgos queda claro exactamente con qué comerciaban y cómo lo transportaban. Una sala subterránea bajo las pirámides. Científicos de Japón y Egipto realizaron una investigación en la gigantesca necrópolis de Giza. Su atención se centró en una zona del cementerio occidental. Aquí enterraban a los miembros de la familia gobernante y a altos funcionarios. Las tumbas estaban en sepulcros con techos planos, dispuestos en fila. Entre ellas hay un espacio libre que antes no se había estudiado. Científicos japoneses y egipcios la investigaron usando georradar y tomografía eléctrica, lo que permitió mirar en profundidad sin realizar excavaciones. El escaneo mostró que a una profundidad de medio metro a 2 metros hay una estructura en forma de L, de aproximadamente 10 por 10 metros. Los autores del estudio creen que no se trata de una formación natural, sino artificial, debido a su forma y ubicación regulares. Los investigadores suponen que esta construcción podría ser parte de una estructura más profunda. A una profundidad de 5 a 10 metros, los instrumentos también detectaron una anomalía que indica la heterogeneidad de la roca. Esto podría ser otra tumba o una cámara con artefactos. Los quemaron vivos. La cueva Lovelock, Nevada, Estados Unidos. La tribu indígena Paiute transmitió de generación en generación una leyenda aterradora. Se decía que alguna vez vivió junto a ellos un pueblo hostil, gigantes pelirrojos caníbales, más altos que cualquier ser humano. Los Paiutes lucharon contra ellos durante 3 años enteros, y al final acorralaron a los últimos gigantes en la cueva, bloquearon la entrada con ramas y leña y le prendieron fuego. Así, según la leyenda, ese pueblo murió quemado vivo. Durante mucho tiempo esto se consideró solo una leyenda, un cuento aterrador junto a la fogata. Y luego, en 1911, 2 trabajadores entraron en esa cueva. Estaban extrayendo guano, excremento de ave para fertilizante, y cuanto más profundo entraban, más encontraban. Al principio, solo huesos, pero luego se dieron cuenta de que eran esqueletos humanos, y había más de 40 ahí. Algunos además eran enormes, de 7 hasta 8 pies de altura, más de 2 metros, y cerca de la entrada encontraron rastros de un gran incendio. O sea, todo exactamente como en la leyenda de los Paiute. Los gigantes, la cueva y el fuego. Y después empezaron a pasar cosas aún más extrañas. De la cueva sacaron más de 100.000 objetos antiguos, y entre ellos había algunos gigantescos. Por ejemplo, una sandalia de casi 40 centímetros de largo. Eso sería para una persona de casi 3 metros de altura. También encontraron ropa de ese tamaño, como si la usaran gigantes. Además, muchos de los esqueletos tenían el cabello y los cráneos de color rojizo. Una descendiente del jefe de los Paiutes, una mujer llamada Sara Binemuka, incluso conservó un mechón de ese cabello rojizo y lo cosió en su vestido. Luego, usaba ese vestido cuando contaba historias sobre la guerra contra los gigantes. Muchos de esos huesos enormes simplemente se perdieron con el tiempo. Algunos de los cráneos estaban en el museo local, pero hace unos 10 años los retiraron y los enterraron en silencio. Y los científicos que luego estudiaron los hallazgos no confirmaron la existencia de gigantes. Eran huesos de personas comunes. Y el color rojizo del cabello en las momias antiguas aparece por sí solo, porque el cabello oscuro, después de miles de años en la Tierra, se decolora y se vuelve rojizo. Pero admítelo, la duda sigue ahí.
de dónde sacó un pueblo que no sabía leer ni escribir una historia tan detallada, sobre un pueblo pelirrojo en específico, sobre una guerra de 3 años, sobre la cueva y el incendio, y por qué realmente encontraron rastros de fuego cerca de la entrada. Ellos mismos lo cuentan y, por cierto, todavía están seguros de que no es un cuento, y que todo eso realmente les pasó a sus antepasados. Y sabes, el cabello rojo de los gigantes pelirrojos no solo lo recuerdan en Nevada, hablan de ellos en Perú, en Nueva Zelanda, en la isla de Pascua. No me apresuro a descartarlo todo como una invención, y en general, no entiendo por qué para muchos la sola idea de los gigantes parece tan imposible. Si alguna vez caminaron por la Tierra lagartos gigantes, dinosaurios, ¿por qué no podría haber habido también personas grandes? En mi opinión, es una suposición bastante razonable. Las puertas más antiguas de Roma. Las puertas de bronce del Panteón en Roma fueron fundidas bajo el emperador Adriano alrededor del año 115 después de Cristo y siguen en su lugar hasta hoy. Cada hoja tiene una altura de aproximadamente 7.6 metros y un ancho de más de 2 metros. La construcción está hecha de bronce macizo y está diseñada para un equilibrio preciso del peso. Las bisagras, los soportes y las proporciones permitían usar las puertas diariamente sin mecanismos adicionales. La superficie ha conservado las huellas del tiempo, pero la geometría y la funcionalidad permanecen sin cambios. Estas puertas fueron creadas originalmente como parte de un conjunto arquitectónico, no como un elemento decorativo. Su fabricación requería moldes de fundición grandes, cálculos precisos y acceso a recursos significativos. Las puertas siguen cumpliendo su función, estando en uso activo durante casi 2000 años. Un dios desconocido del antiguo Egipto. Este es un nombre que probablemente no hayas escuchado. Pelusio, una ciudad egipcia antigua en la frontera oriental del delta del Nilo. La primera línea de defensa de Egipto contra una invasión del este, y al mismo tiempo una gran ciudad portuaria por la que pasaban todos, persas, griegos, romanos y árabes. Quien controlaba Pelusio, controlaba la entrada a Egipto. Hoy en día este lugar se llama Tel el Farama, y los arqueólogos egipcios han estado excavando aquí durante 6 años. Recientemente encontraron un templo circular con una enorme piscina en el centro. Tiene 35 metros de diámetro, aproximadamente como la mitad de un campo de fútbol. La piscina estaba conectada por un canal con uno de los brazos del Nilo, y el agua llegaba sola, turbia y rica en limo. Alrededor de la piscina había toda una red de canales y depósitos para controlar el flujo del agua. Y justo en el centro había una plataforma cuadrada sobre la cual, muy probablemente, se erguía una gran estatua de una deidad. ¿A quién estaba dedicado este templo? Al dios llamado Pelusio, tan poco conocido que la mayoría de los historiadores nunca han oído hablar de él. Su nombre, supuestamente, proviene de la palabra griega pelos, que significa suciedad, arcilla, limo. Es decir, es el dios del limo del Nilo, símbolo de fertilidad y renovación. Cada año el Nilo se desbordaba y dejaba en las orillas una capa de limo fértil, sin la cual Egipto simplemente no habría sobrevivido. Y a este dios le construyeron un templo circular con una piscina viva, que respiraba junto con el río. La arquitectura del templo muestra huellas de varias culturas a la vez: el diseño egipcio, las proporciones griegas y los detalles romanos, lo cual es bastante esperado para una ciudad en el cruce de civilizaciones. El templo fue utilizado desde el siglo II a.C. hasta el siglo VI después de Cristo, casi 800 años, sobreviviendo al cambio de los Ptolomeos a Roma y de Roma a Bizancio. Lo encontraron usando un satélite y un equipo especial que escanea la Tierra como un rayo X y muestra lo que hay dentro sin necesidad de excavar. El escaneo mostró un gran edificio a varios metros de profundidad. Luego hicieron una pequeña excavación de prueba y vieron paredes de ladrillo, amuletos con imágenes de dioses egipcios y un escarabeo con un nombre, el faraón Tutmosis III, quien vivió 1000 años antes de la construcción de este templo, pero fue venerado como santo durante mucho tiempo después de su muerte. Durante casi 800 años, esta piscina se llenó con agua del Nilo. La gente venía aquí a rezar, traía amuletos y ofrendas. Y luego todo fue cubierto por la arena y permaneció así durante otros 1500 años hasta que un satélite lo observó desde arriba. Reactor nuclear de Oklo, Gabón, año 1972. Un laboratorio en Francia recibe un lote de mineral de uranio y nota algo extraño. El isótopo importante, el uranio 235, está reducido a la mitad, como si el combustible ya se hubiera quemado. La noticia se difunde por todo el mundo con información impactante de que bajo la selva africana se esconde una antigua central atómica. Los científicos se apresuran al lugar y perforan decenas de pozos. El panorama resulta inesperado pero terrenal. Hace 2000 millones de años aquí se dio una rara combinación de condiciones. Una roca rica en uranio, poros entre los granos de arenisca y aguas subterráneas que fluían lentamente a través del mineral. El agua frenaba los neutrones y daba inicio a la reacción en cadena hasta que hervía y detenía el proceso. Al enfriarse, la capa se llenaba de agua de nuevo.
El reactor se encendía y apagaba durante cientos de miles de años, dejando tras de sí un conjunto característico de isótopos raros. No hubo ninguna central nuclear hecha por el hombre, ni intervención de visitantes del espacio, solo un horno geoquímico afortunado, ensamblado por la propia naturaleza. Pero la historia de Oklo aún así resulta fascinante. Resulta que el planeta sabe construir reactores nucleares sin ingenieros. Le basta con uranio, agua y un extraterrestre que resultó ser un niño. Chile, el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta. Aquí los cadáveres no se pudren, sino que se secan y permanecen durante siglos. En 2003, un hombre llamado Óscar Muñoz deambula por el pueblo minero abandonado de La Noria y encuentra una bolsa de cuero. Y dentro, envuelto en tela, un diminuto cuerpo de apenas 15 centímetros más o menos del tamaño de una mano humana. Y tiene un aspecto que te dan ganas de persignarte. La cabeza es alargada y puntiaguda. Las órbitas de los ojos son enormes y están en ángulo. Los dientes son como los de un adulto. Y tiene 10 pares de costillas en lugar de las 12 habituales. Lo llamaron Ata, y sinceramente míralo. 9 de cada 10 dirían que es un extraterrestre. En 2013 salió una película sobre ovnis llamada Sirius, donde el estadounidense Steven Greig declaró ante el mundo que esto es una momia, y que hay pruebas de extraterrestres. El video se difundió por todo el planeta, pero fue precisamente esta película la que llevó a la solución del misterio. Fue revisada por Gary Nolan, un profesor de Stanford, quien decidió investigar. Además, según él, no fue allí para desacreditar nada. Al contrario, admite que en algún momento él mismo se entusiasmó. ¿Y si de verdad era un extraterrestre? Él tomó una muestra de la costilla y descifró todo el ADN, pero en realidad es un ser humano, una niña. Lo más probable es que sea originaria de Chile. Y toda esa apariencia extraña se debe a mutaciones. En sus genes encontraron 64 anomalías que nunca antes se habían visto en humanos. Y estaban precisamente en las áreas donde los genes son responsables del crecimiento de los huesos y la cantidad de costillas. Por esas anomalías, los huesos envejecieron antes de tiempo, y por ellos parecía que la niña tenía unos 6 o 7 años, aunque en realidad era un bebé prematuro, y la momia tiene solo unos 40 años, es decir, es de nuestra época. No se sabe con certeza de dónde llegó a tener este niño tantas anomalías en el ADN de golpe. Pero cerca había minas abandonadas donde extraían salitre. Y los médicos piensan que la madre ingirió esos químicos durante el embarazo. Y como siempre, hubo quienes no creyeron y empezaron a gritar sobre una conspiración, que a Gary Nolan lo sobornaron y obligaron a todo el equipo a guardar silencio. Y él respondió con calma y, en mi opinión, de manera genial. Cuanto más escandalosa e increíble es la noticia, más a menudo resulta ser una farsa. Pero precisamente por eso hay que quitarla del camino. Porque cuando limpias toda esa basura, a veces debajo de ella encuentras algo que realmente revoluciona la ciencia. ¿Y sabes qué hizo al final esa pequeña Ata? Demostró que todavía no conocemos bien nuestro propio cuerpo. En un niño humano común encontraron mutaciones cuya existencia la ciencia ni siquiera sospechaba. No es un extraterrestre, y aún así es un descubrimiento increíble. La oscura historia de las antiguas columnas. Suecia es un país duro, y aún así, incluso en ese contexto, hay lugares especialmente fascinantes y sombríos. Uno de esos tríos de columnas de piedra está en la colina Gelú, en una reserva natural al norte de Visby. Este lugar reclama ser el único sitio de ejecución medieval que se conserva en Europa. Veseleza Galberget, ubicada en la cima de una pequeña colina en el municipio de Visby. Es un lugar escalofriante pero históricamente importante, uno de los pocos que se han conservado desde la Edad Media. Construida en el siglo XIII, se utilizaba para la ejecución de criminales locales. Altos pilares de piedra, rodeados por un muro de piedra bajo, sostenían vigas de madera donde los condenados eran colgados con cuerdas o ganchos. Veseleza era visible desde el mar, sirviendo como advertencia sobre las duras consecuencias que esperaban a los criminales. Durante las excavaciones arqueológicas cerca de Veseleza, se encontraron los cuerpos de aproximadamente 303 personas. Todos ellos fueron ejecutados. Algunos cuerpos estaban en ataúdes de madera, lo cual era un lujo y demostraba que estas personas pertenecían a la clase alta. Esto demuestra que aquí no solo ejecutaban a bandidos y pobres, sino también a miembros de la élite. Un castillo desértico. En medio de las dunas del desierto de Argelia se encuentra una ruina solitaria, sin caminos, sin nombre. Los turistas no llegan aquí, ni siquiera hay muchas imágenes satelitales. El lugar se llama Xardra, pero ese no es su nombre oficial. Xar en bereber significa palacio o castillo, y Dra es el nombre de un río que alguna vez fluyó cerca. Nadie sabe quién construyó este castillo. No hay fechas exactas, ni restos de un asentamiento alrededor, solo contornos de piedra sobre la arena. Da la impresión de que la construcción fue arrancada del tiempo
y simplemente olvidada. Es sorprendente que incluso en la era de la geolocalización, los drones y las expediciones todavía existan lugares de los que casi nadie ha oído hablar. Y tal vez precisamente estas ruinas sean las más importantes de todas, porque no encajan en la imagen habitual. Los anillos de Mohenjo-Daro. Durante las excavaciones de la antigua ciudad en la década de 1920, los arqueólogos encontraron varios anillos de bronce de solo 1.5 centímetros de diámetro. Bajo la lupa, en su superficie interna, se veían diminutas rayas, parecidas a 4 o 5 líneas de texto, como si los artesanos de la civilización del Indo pudieran escribir más fino que un cabello humano. 8 décadas después, los anillos fueron examinados bajo un microscopio electrónico. Resultó que parte de los arañazos realmente coincidía con algunos símbolos de la escritura del Indo, pero el resto de las marcas son hoyos caóticos. El bronce, durante milenios, se cubrió de cristales de cobre y arsénico. Luego, una ligera capa de corrosión unió las manchas en la ilusión de una inscripción continua. Por la forma, los anillos eran sellos con función de amuleto. Se sumergían en arcilla o tela suave para obtener una impresión como firma. Y con el tiempo, la superficie de trabajo se desgastó hasta formar un patrón engañoso. Sin embargo, la idea de una nanoescritura del Indo no se desvaneció. Cada vez que de la tierra tamizada cae otro aro de bronce, los investigadores recurren al microscopio. De repente, justo en este anillo, en lugar de arañazos de corrosión, podría haber una inscripción auténtica, grabada a nivel microscópico. El miedo agranda las cosas. Año 1520. El extremo sur de Sudamérica. La tripulación de Magallanes se prepara para pasar el invierno en una costa desconocida. Uno de los marineros, el científico Antonio Pigafetta, que lleva un diario de todo el viaje, describe un encuentro difícil de creer. En la orilla se encuentra un habitante local. Canta, baila y lanza arena por encima de sí mismo. Y es tan alto, tan enorme, que el más alto de la tripulación apenas le llega a la cintura. Pigafetta lo escribe así: esto no es un hombre, es un gigante. Y para establecer contacto envían a un marinero hacia él. Le dan un espejo y el gigante, al verse a sí mismo por primera vez, se asusta tanto que se desmaya. Después, Magallanes decide capturar a un par de esos gigantes y llevarlos a Europa para mostrarlos como un espectáculo de rarezas. A 2 los atrajeron con regalos y los encadenaron, pero en el camino de regreso ambos murieron. Por cierto, el propio Magallanes tampoco llegó a Europa y llamó a esa tierra Patagonia, que se traduce más o menos como la tierra de los pies grandes. De ahí surgió la leyenda en la que Europa creyó durante casi 300 años y lo creyeron en serio. Otros navegantes, uno tras otro, traían sus propias historias. Solo que la estatura de los gigantes iba aumentando con cada relato. Primero eran 7 pies, luego 9 y después hasta 12. En los mapas esas tierras se describían así: tierra de gigantes, como una advertencia para quienes se atrevieran a ir allí. Durante 300 años, capitanes instruidos juraron seriamente que habían visto gigantes con sus propios ojos, pero en realidad allí vivía el pueblo tehuelche, que medía alrededor de 1,90 metros. Para nosotros eran simplemente hombres grandes, pero los europeos de esa época, debido a la desnutrición constante, medían poco más de 1,5 metros, así que los tehuelche, a su lado, parecían verdaderos gigantes. El miedo y las historias de marineros le sumaron a esta tribu unas cuantas decenas de centímetros más. Charles Darwin puso fin a la discusión. Él mismo estuvo en esas tierras y escribió que simplemente era el pueblo más alto que había visto en su vida, pero seguían siendo personas, no gigantes, y parece que con eso se podría cerrar el tema. Pero hay una idea que no me deja en paz. Todas las culturas del mundo tienen leyendas sobre gigantes, en cualquier cultura antigua, y no puede ser que todas, sin excepción, sean inventadas. Debe haber algo real detrás de todo esto. Y sabes, no se trata solo de la altura. El ocultamiento de la verdad ocurre en todo el mundo. Y no solo se trata de los gigantes, sino también de la verdadera antigüedad de civilizaciones enteras, sus conocimientos y tecnologías, de los cuales por alguna razón no nos hablan. Así que si de repente encuentras algo extraño en tu terreno, mi consejo para ti es: no te apresures a informar a las autoridades. El castillo más único del planeta. El castillo de Zafra está ubicado en un acantilado rocoso en las montañas de Calderas, en la provincia española de Guadalajara. La altitud de la meseta es de aproximadamente 1,400 metros. El acceso a la cima solo es posible por un sendero estrecho. Esta ubicación hacía que este lugar fuera estratégicamente importante mucho antes de la aparición de los muros medievales. Los datos arqueológicos indican la presencia humana aquí desde las edades de bronce y hierro, lo que habla del uso prolongado de este punto del relieve, y no solo de la fortaleza. Los visigodos y más tarde los gobernantes musulmanes usaron esta altura como punto de observación y defensa. El castillo de piedra, en su forma habitual, comenzó a construirse en los siglos XII y XIII, en el periodo entre los reinos cristianos y los territorios musulmanes. La arquitectura está subordinada al paisaje.
Las paredes y torres están literalmente integradas en la roca, sin elementos decorativos excesivos. Después de la finalización de la Reconquista, la importancia militar de Zafra desapareció gradualmente, y para finales del siglo XV la fortaleza fue abandonada. En el siglo XX, el castillo se encontraba en estado de ruina, hasta que fue adquirido por un propietario privado, quien durante décadas se dedicó a su restauración. Hoy en día, Zafra es conocida por el gran público gracias a la serie Juego de Tronos, donde su imagen fue utilizada como prototipo de la Torre de la Alegría. Pero la propia fortaleza es un ejemplo de cómo un mismo lugar mantiene su importancia a lo largo de milenios, independientemente de la época y la cultura. Cuevas artificiales bajo tierra, Inglaterra, Shropshire, en la finca de Cainton Hall. Si caminas por el campo y miras cuidadosamente al suelo, puedes notar un pequeño agujero en la tierra, más o menos como una madriguera de conejo. Pero esta madriguera conduce hacia abajo a un gran salón subterráneo, y luego a otro, y después a todo un sistema de habitaciones artificiales talladas en la arenisca roja, con techos abovedados, con nichos y columnas. Oficialmente, las cuevas de Cainton datan de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Alguien dedicó un esfuerzo increíble para tallar estos salones. ¿Para qué exactamente se desconoce? Quizá para almacenamiento, quizá como un lugar de retiro. Pero la tradición popular ha vinculado este lugar con los templarios, la orden militar católica fundada en el siglo XII, que en 200 años se convirtió en la organización más rica del mundo medieval. En 1307, el rey francés Felipe IV arrestó a la dirigencia de la orden. Comenzaron las torturas y ejecuciones, la orden fue disuelta, y hasta ahora no se sabe a dónde fueron a parar los tesoros de los templarios. Por la forma, las salas realmente recuerdan a las capillas románicas, arcos bajos, cierta simetría, nichos donde podrían haber estado estatuas. En 2012 la entrada fue tapiada debido a los vándalos y a las personas que usaban las salas subterráneas para rituales ocultistas. Aquí se encontraron rastros de velas y símbolos diabólicos en las paredes. En 2017, un fotógrafo publicó fotos de estas salas desde el interior, y las cuevas rápidamente se hicieron virales en internet. Lo más probable es que simplemente sea un lugar hermoso que construyó en el siglo XIX algún terrateniente rico con mucha imaginación. Y nunca hubo templarios ahí. Pero lo interesante es que, incluso si quitamos todas las leyendas, la pregunta sigue sin respuesta. Alguien gastó un enorme esfuerzo para tallar en la roca varias salas cuidadosamente talladas con arcos y nichos. ¿Por qué precisamente aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Y para qué, en general? Nadie lo sabe con certeza hasta ahora. La misteriosa desaparición de las momias. Año 1932, montañas de San Pedro, estado de Wyoming, Estados Unidos. Muchos buscadores de oro como Cecil Main y Frank Carr buscan oro. Hacen explotar la roca y detrás de ella se revela una pequeña cueva sellada. Dentro, sobre una saliente de piedra, hay una pequeña figura sentada con las piernas cruzadas, de unos 15 centímetros en posición sentada. Su rostro no es nada infantil. Cabeza aplanada, boca llena de dientes, algunos afilados, piel oscura y arrugada como la de un anciano. Lo llamaron Pedro. Y de inmediato surge una vieja leyenda. Entre los indios Shoshones, de generación en generación, se contaba la historia de un pueblo pequeño, Nemerigar, unos hombrecillos diminutos y malvados que vivían en estas montañas. Disparaban flechas envenenadas, y a sus enfermos y ancianos los remataban con un golpe en la cabeza. Y ahora, en la cueva, hay una criatura exactamente de la misma estatura que en el cuento, además con el cráneo fracturado. En los años 40 y 50, las momias fueron examinadas con rayos X, y las opiniones de los científicos se dividieron. Unos decían que era un adulto, otros que era un bebé con una grave malformación congénita. En esta condición, el cráneo no se desarrolla, y el recién nacido parece un pequeño anciano. Al final, la ciencia se inclinó por esta versión. El niño murió inmediatamente después de nacer, y el aire seco de la cueva lo deshidrató y conservó. Y parece que la discusión está resuelta, pero después comienza lo que hace que la historia no esté cerrada. La momia fue llevada a ferias, pasando de mano en mano. El último dueño se la llevó a Florida y allí murió. Y Pedro desapareció sin dejar rastro junto con sus radiografías. Ya no se puede examinarlo con métodos modernos. No hay nada que examinar. Incluso ofrecieron una recompensa de $10,000 por el hallazgo. Pero no fue necesario. Lo encontraron. Pero en los años 90 apareció una segunda momia igual, más pequeña. La llamaron Chiquita. A ella sí lograron estudiarla bien. Rayos X, ADN datación. Resultó ser una niña bebé de origen indio, con el mismo defecto. Murió hace varios siglos, pero sus dueños también la sacaron pronto del laboratorio y la escondieron. Y ella también desapareció. Estas momias desaparecieron justo cuando por fin se podían estudiar como es debido, como si alguien no quisiera que se supiera la verdad. Tumba en la roca.
En Malta, unos constructores encontraron por accidente una antigua tumba de aproximadamente 2.300 años de antigüedad. En septiembre, al instalar nuevas líneas de agua cerca de un hospital en la ciudad de Birkirkara, los trabajadores descubrieron una cámara tallada en la roca. Más tarde, los arqueólogos confirmaron que se trataba de una tumba púnica. En excavaciones posteriores se descubrieron el pozo central de la tumba y 3 cámaras funerarias. Las entradas estaban selladas con las losas de piedra originales. A través de las estrechas rendijas, los arqueólogos vieron esqueletos y artefactos. Dentro de las cámaras había huesos colocados en un orden específico, así como urnas con cenizas. Es probable que los huesos hayan sido movidos para hacer espacio para nuevos entierros. En total, en las 3 cámaras se encontraron al menos 14 entierros. Los restos ya han sido trasladados al laboratorio para un análisis posterior. Los arqueólogos planean realizar datación por radiocarbono y análisis de ADN para aprender más sobre la comunidad púnica que construyó esta tumba. La civilización púnica, también conocida como la República de Arfagen, fue una de las potencias más influyentes del Mediterráneo hasta que fue conquistada por los romanos alrededor del año 150 a.C., un continente bajo el agua. En el fondo del estrecho de Madura, cerca de la isla de Java, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba: no un barco hundido ni artefactos, sino todo un ecosistema. Capas de tierra donde se conservaron restos de Homo erectus, fragmentos de cráneos y huellas de vida de hace unos 140.000 años junto a ellos, huesos de toros gigantes, caparazones de tortugas, rastros de huesos rotos para extraer la médula ósea. Esto no es solo un asentamiento de humanos antiguos, es un fragmento de un continente sumergido, un mundo desaparecido que alguna vez conectó las islas con el continente. Los científicos lo llaman Sundalandia. Hoy está bajo el agua, pero en ese entonces eran llanuras, algo así como una sabana asiática con ríos, bosques y manadas de grandes animales. En los huesos de los animales, los arqueólogos encontraron rastros de procesamiento, como los que hacía el Homo erectus continental, pero hasta ahora se creía que los grupos de Java no tenían esas habilidades. Ahora está claro que hubo contacto entre las poblaciones y también intercambio cultural. Las personas se transmitían entre sí métodos de caza, despiece de animales y procesamiento de caparazones. Esto habla no solo de la técnica, sino también de la memoria y la transmisión de conocimientos. Además de los rastros de caza, encontraron restos de moluscos y tiburones de río. Todo indica que aquí alguna vez hubo un paisaje rico, vivo y complejo, donde el ser humano era parte del ecosistema, y ahora todo eso está en el fondo. Sundalandia quedó sumergida hace decenas de miles de años, sin ruido, sin rastros de ciudades o templos, simplemente desapareció. Y si no fuera por los hallazgos accidentales en el fondo del mar, ni siquiera sabríamos que existió. Nos recuerda que enormes fragmentos de la historia pueden desaparecer no por una catástrofe, sino por el paso del tiempo. Y todo lo que queda es un fragmento de huesos que quedó de una hoguera apagada. Alyoshenka o un extraterrestre. Imagina Rusia en 1996, las afueras de la ciudad de Kishtim, el pueblo de Kaolinovi. Una mujer mayor llamada Tamara Prosvirina, que llevaba mucho tiempo bajo observación psiquiátrica, lleva a casa desde el bosque algo vivo, pequeño, de unos 20 o 25 centímetros. La cabeza alargada, como una cebolla, con una cresta, ojos enormes, una boca pequeña sin labios. En las manos, 4 dedos largos, piel grisácea. Los vecinos luego decían que se movía y chillaba suavemente. Tamara lo llamó Alyoshenka. Lo envolvía en un pañuelo y le daba leche con un gotero. Y después de unas semanas, a ella misma se la llevaron a un hospital psiquiátrico. Ya no había nadie para alimentar a la criatura y se secó y murió ahí mismo en la casa. Después empieza el verdadero cine ruso. Primero, un conocido de ella robó el cuerpo y lo secó. Quería venderlo, pero no le dio tiempo. Lo atraparon robando un cable de cobre. Y durante un registro, la policía encontró por casualidad y se llevó la momia de Alyoshenka. Durante un tiempo estuvo guardada en una caja fuerte como evidencia. La vieron, la fotografiaron, la grabaron en video. Y esas imágenes todavía circulan por internet. Todas son reales. Después, los ufólogos se interesaron en la criatura. Se las ingeniaron para quedarse con el cuerpo usando diferentes pretextos. Y después simplemente desapareció. Y su rastro se perdió para siempre. Alyoshenka nunca llegó a un laboratorio de verdad. Y a la propia Tamara, en 1999, la atropelló un coche tarde en la noche. Y la única persona que vio a la criatura con vida ya no está. Oficialmente, la ciencia está segura de que es un feto humano. Un bebé prematuro con graves malformaciones se ve exactamente así. Un cráneo alargado, cuencas oculares enormes, un cuerpecito subdesarrollado, y los 4 dedos y la piel gris se explican en la historia. Eso suena lógico y es difícil discutirlo, pero ahora les voy a contar algo que normalmente no se dice cuando se cuenta esta historia. Kishtim no es solo un pequeño pueblo remoto de los Urales. Muy cerca de ahí está la planta Mayak.
y en 1957 explotó un contenedor con desechos radiactivos. Fue uno de los accidentes nucleares más antiguos de la historia. Pueblos enteros quedaron expuestos a la radiación. La gente fue reubicada en silencio, y la propia catástrofe fue clasificada como secreta durante décadas, y el mundo entero se enteró de ella mucho tiempo después. Y aquí surge una pregunta. Si en estas tierras realmente nació un bebé enfermo, ¿no fue esa misma radiación la que lo hizo así? La tierra, el agua, el aire, todo aquí estuvo contaminado durante años, y las autoridades guardaron silencio al respecto. No afirmo que Alyoshenka sea consecuencia de ese accidente. Ya no se puede probar. Después de todo, no hay cuerpo, pero el lugar y el momento coinciden demasiado como para creer que es una casualidad. ¿Y sabes qué es lo que más asusta? Pero seguramente ni siquiera imaginamos cuántas otras catástrofes nucleares siguen ocultas para nosotros. Porque en la carrera por las armas nucleares, el secreto siempre estuvo por encima de la seguridad de las personas. Estados Unidos expuso a su propia población a la radiación durante las pruebas. Gran Bretaña ocultó el accidente y la contaminación en Windscale. Pero quien realmente perfeccionó el arte de guardar silencio fue la Unión Soviética. Y en este contexto, el cuerpo desaparecido de la pequeña criatura de Kishtim no parece en absoluto una coincidencia. Canales de pesca gigantes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. En Belice, en el territorio de la actual reserva Crooked Tree, se descubrieron canales de pesca de 4.000 años de antigüedad, creados por los predecesores de la civilización maya. Utilizando datos de drones e imágenes de Google Earth, los investigadores identificaron una compleja red de canales de tierra que se extienden por varios kilómetros a través de zonas pantanosas. Estos canales únicos en forma de zigzag demuestran que las personas ya en ese entonces modificaban activamente el paisaje. Alrededor de los canales, los arqueólogos encontraron puntas dentadas que probablemente se usaban para la pesca, por ejemplo, de bagres, así como depósitos para almacenar las capturas. Se cree que los canales fueron construidos hace unos 4.000 años por pueblos semisedentarios en la costa de Yucatán y se usaron durante más de 1.000 años. Esto coincide con el periodo formativo, cuando los mayas empezaron a pasar a la agricultura sedentaria y a formar su cultura única. Grandes cambios en el paisaje como estos canales precedieron a la construcción de los grandes templos, caminos y pirámides mayas, convirtiéndose en la base de su desarrollo cultural. Estos canales no solo proveían alimentos, sino que también contribuían al crecimiento de la población y a la diversidad de la dieta. Los arqueólogos creen que el conocimiento y la experiencia de estos pueblos antiguos jugaron un papel importante en el surgimiento de la gran civilización maya, conectándola con tradiciones aún más antiguas. La desaparición de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Cahokia, ocurrió hace 900 años. Una nueva investigación ha puesto en duda la teoría anterior de que la causa fue la sequía. Los túmulos de Cahokia, ubicados cerca del actual San Luis, eran un asentamiento próspero con una población de alrededor de 50.000 personas. Para el año 1400, este lugar quedó desierto, y las razones del éxodo masivo siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Los arqueólogos realizaron análisis del suelo de Cahokia, estudiando los isótopos de carbono que quedaron de las plantas que crecieron durante el periodo del éxodo masivo de la población. Los resultados mostraron que la proporción de carbono 12 y carbono 13 se mantuvo estable. Esto indica que no hubo cambios significativos en la vegetación local y no respalda la versión de una mala cosecha. Se sabe que los habitantes de Cahokia eran ingeniosos y podían tener habilidades de irrigación y almacenamiento de cosechas. Además, su dieta era variada, incluyendo pescado, aves, venados, frutas y nueces, lo que aseguraba la supervivencia incluso si perdían algunas fuentes de alimento. Entonces, ¿por qué abandonaron Cahokia? Los arqueólogos suponen que fue un proceso largo, provocado por factores externos. Para entender mejor las causas, los científicos planean crear una base de datos de evidencias paleobotánicas y realizar experimentos cultivando antiguos cultivos en condiciones controladas. La fotografía más antigua de Alemania. Se considera que la fotografía se inventó en 1839, sin embargo, en Múnich se descubrió una imagen que cambia la historia. En un museo alemán encontraron una fotografía tomada 2 años antes. En la imagen de 4 por 4 centímetros se muestra una calle de Múnich. El punto de referencia es la Catedral Frauenkirche. La fotografía fue tomada por el científico alemán Franz von Kobel en 1837. La investigadora Cornelia Kemp encontró esta imagen en el archivo. Anteriormente se creía que la fotografía más antigua de Alemania databa de 1839. Fue en ese año cuando Louis Daguerre inventó el daguerrotipo. Pero el hallazgo en Múnich muestra que la primera fotografía en Alemania fue tomada en marzo de 1837. Kobel anotó la fecha en el reverso de la fotografía,
hecha con la técnica de impresión salina. En la fotografía, la Frauenkirche parece una sombra sobre el fondo de un cielo oscuro. La imagen está invertida y fue expuesta durante horas. La fotografía más antigua de Alemania no podrá verse en la exposición permanente del museo. Se almacenará en una sala especial con baja temperatura. Pan del Muerto. En septiembre de 1991, 2 turistas caminaban por los Alpes, en la frontera entre Italia y Austria, y notaron el cuerpo de una persona en un glaciar derretido. Al principio pensaron que era algún alpinista desafortunado, que se había congelado ahí hace poco, pero resultó que la persona había estado en el hielo por más de 5.000 años. Lo apodaron Ötzi, por el nombre de esos mismos Alpes de Ötztal. Es la edad del cobre, una antigüedad profunda, y aún así, el cuerpo se conservó como si hubiera muerto hace muy poco. La piel, los órganos internos, incluso el contenido del estómago y más de 60 tatuajes. Por cierto, no murió por el frío. Más tarde encontraron una punta de flecha en su hombro. A Ötzi lo mataron con un disparo por la espalda y se desangró en algún lugar alto en las montañas. Los científicos lo han estado estudiando por más de 30 años, pero recientemente unos biólogos austriacos decidieron mirar donde antes no se atrevieron, dentro de su cuerpo, en los microbios. Y encontraron ahí todo un mundo vivo. Y entre otras cosas, unas levaduras especiales amantes del frío. Estos hongos durmieron durante miles de años a temperaturas muy por debajo de cero, y simplemente esperaban su momento. En el laboratorio empezaron a revivirlas poco a poco. Al principio, las antiguas levaduras no entendían en absoluto lo que querían de ellas, así que los científicos durante meses las acostumbraron con cuidado a la harina común. Y luego los hongos parecieron despertar y empezaron a funcionar exactamente igual que las levaduras de panadería modernas. Con este fermento prepararon una masa normal, y en un día la masa subió sin problemas. Y quienes se atrevieron a probar el pan primero, todos dicen lo mismo. Quedó increíblemente esponjoso y delicioso. Pero los científicos no piensan detenerse solo en el pan. Ahora el mismo equipo quiere hacer cerveza usando las levaduras de Hetza, y como sus microbios son salvajes y antiguos, el sabor de esa cerveza promete ser, por decirlo suavemente, peculiar. Yo mismo hago pan con masa madre. Conozco bien este asunto y me encanta. Pero comer pan hecho con levaduras tomadas del cuerpo de una persona que murió hace 5.000 años? No, gracias. Entiendo perfectamente que es seguro. Los científicos lo revisaron todo muchas veces, pero aún así no me cabe en la cabeza. Así, uno muere en algún lugar de las montañas, y miles de años después, los descendientes harán pan y cerveza usando lo que queda de ti. El Amón resucitado. Este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de la estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7,5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Uno de los telamones fue restaurado y colocado en su lugar original, demostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas de los antiguos maestros. Pero alrededor del Atlante existen mitos y misterios. Algunos investigadores creen que estas imágenes, que las imágenes de los titanes, podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros creen que tales tamaños y formas podrían haberse usado como imágenes de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. Los misterios del mundo subterráneo de Agartha. La leyenda del mundo subterráneo de Agartha siempre ha atraído la atención de quienes buscan conocimientos ocultos y civilizaciones secretas. Los nazis mostraron un gran interés en el mito de Agartha, un supuesto estado ubicado profundamente bajo tierra, habitado por una civilización avanzada que poseía conocimientos místicos y tecnologías avanzadas. Se creía que los habitantes de Agartha podían poseer los secretos de la inmortalidad, la energía y el control del mundo. Esto era de gran interés para la élite nazi. Algunos ideólogos nazis veían en Agartha no solo una fuente de conocimientos antiguos, sino también un posible refugio para la élite del Tercer Reich en caso de una derrota en la superficie. Según la teoría, este mundo subterráneo podría proporcionar un refugio seguro y crear las condiciones para el resurgimiento del poder nazi. Las leyendas afirmaban que la entrada a Agartha estaba oculta en algún lugar del Himalaya o en otras regiones de difícil acceso de la Tierra. Los investigadores de la Ahnenerbe, apasionados por la búsqueda de raíces arias y civilizaciones antiguas, organizaban expediciones a diferentes rincones del mundo, incluyendo el Tíbet y la Antártida,
en busca de la entrada al mundo subterráneo. A pesar de la falta de pruebas concretas sobre la existencia de Agartha, los nazis continuaron financiando estos proyectos, con la esperanza de obtener acceso a conocimientos místicos que pudieran cambiar el curso de la guerra y aumentar su influencia. Salvajes en enterramientos reales, el yacimiento de Sungir, en las afueras de Vladimir, en Rusia. La encontraron por casualidad cuando estaban excavando un hoyo para una fábrica de ladrillos y la excavadora se topó con un colmillo de mamut, y debajo de él resultó haber un entierro de personas del período glacial de unos 30.000 años de antigüedad, de esos mismos que en los libros de texto dibujan como salvajes con pieles. No se conservaron bien. El hueso en la tierra parece entero, pero en cuanto lo tocas se deshace en polvo. Así que sacar y salvar estos esqueletos fue en sí mismo un gran trabajo. Los enterraron de una manera que no es propia de salvajes. El hombre yacía vestido, con ropa adornada con cuentas hechas de colmillo de mamut, y había varios miles de esas cuentas. Alguien talló y perforó cada una a mano. Para hacer un solo atuendo se necesitaban años de trabajo. En una fila de tumbas, 2 niños fueron colocados cabeza con cabeza, y con ellos había todo un arsenal. Figuras de animales, anillos con ranuras y lanzas enderezadas hechas de un solo colmillo de mamut. Una de ellas mide casi 2,5 metros, pero lo más aterrador se descubrió recientemente, cuando los esqueletos fueron examinados de nuevo con equipos modernos. A este hombre lo mataron. Tenía una punta de piedra clavada en el cuello, que le cortó la arteria, y recibió un golpe de piedra en la frente, un golpe final desde arriba, como si estuviera arrodillado. Y parece que los niños también fueron asesinados. Uno de los niños tenía un agujero en el hueso de la pelvis hecho por un arma afilada. Además, el ADN reveló algo extraño. No eran hermano y hermana, como se pensó durante medio siglo, sino 2 niños, y ni siquiera eran parientes, y uno de ellos no podía caminar en vida. Y ahora ponte a pensar, hace 30.000 años alguien mató a estos niños, y luego los enterraron con más riqueza que a cualquier jefe. Los cubrieron con miles de cuentas y lanzas preciosas. ¿Qué clase de ritual tenían ahí? ¿A quién y por qué ofrecían en sacrificio? ¿Y por qué precisamente a estos niños? Ya nadie lo dirá. La tierra nos conservó el asesinato, pero se llevó consigo la razón. Pirámides rusas. Si no las han visto en persona, seguramente han oído hablar de la grandeza de las pirámides egipcias en la meseta de Giza. Este conjunto arquitectónico que durante siglos ha maravillado al mundo con su esplendor, es considerado uno de los más monumentales. Pero los investigadores rusos han propuesto una alternativa, señalando la existencia de pirámides aún más antiguas en el territorio de Rusia, que abarcan desde la península de Kola hasta el Mar Negro. El primer descubrimiento de tales estructuras piramidales ocurrió en la península de Kola en 2001 y su datación indicaba una antigüedad que duplicaba la de sus análogas egipcias. Los hallazgos posteriores confirmaron el origen artificial de estas pirámides, construidas hace entre 9 y 40.000 años. En 2010 los investigadores descubrieron otra pirámide antigua, señalando la similitud de las técnicas de construcción con las estructuras egipcias y chinas. En la región de Krasnoyarsk se encuentra la colina Chornaya, un volcán extinto que recibió el nombre de pirámide por su forma triangular y la mampostería hecha por el hombre, descubierta en 1993. En Rostov del Don se encuentra el santuario de Aria, una construcción única que precede a las pirámides egipcias por 1000 años, y fue construida según el principio de la proporción áurea. Crimea es especialmente rica, donde en 2001 se encontraron 7 pirámides ubicadas en línea entre Sebastopol y Foros, que supuestamente son 2000 años más antiguas que las egipcias. Su arquitectura recuerda a las pirámides tibetanas y mexicanas, lo que evidencia la existencia de una civilización antigua y avanzada. Es difícil creer que las pirámides egipcias no sean tan antiguas como nos decían antes. Además, estos hallazgos similares confirman que los egipcios no fueron los primeros en crear construcciones tan grandiosas. Hasta ahora, la humanidad sigue quebrándose la cabeza e intentando entender para qué la gente en la antigüedad construía estructuras piramidales por todo el mundo. El Stonehenge español, este asombroso monumento megalítico, conocido como el Stonehenge español, está ubicado a orillas del río Tajo en España. Se estima que tiene aproximadamente 7000 años de antigüedad, lo que lo hace 2000 años más viejo que el famoso Stonehenge en Inglaterra y más antiguo que las pirámides egipcias. El complejo está formado por más de 100 piedras de granito colocadas verticalmente, que forman un círculo y elipses. Oficialmente, este sitio se llama el Dolmen de Guadalperal y su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los científicos suponen que pudo haber servido como lugar de rituales, templo, o posiblemente como un observatorio astronómico. Las piedras están dispuestas de tal manera que su orientación está relacionada con la posición del Sol en ciertos periodos del año.
Esto confirma que los antiguos constructores tenían profundos conocimientos en astronomía. Durante mucho tiempo, el dolmen estuvo bajo el agua debido a la construcción de una represa en 1963, y solo la reciente sequía permitió a los arqueólogos e investigadores volver a observar este asombroso objeto. ¿Qué inspiró a la gente de la antigüedad a crear una construcción tan grandiosa? Una carta que nadie puede leer. Urales, un pantano de turba cerca de Ekaterimburgo. 24 de enero de 1890. Los buscadores de oro sacan de la turba trozos de madera oscurecida con tallados extraños. Más tarde los unirán y aparecerá una figura de varios metros de altura, un ídolo tallado en madera con una cabeza que tiene varios rostros. Los científicos lo llamarán el ídolo de Shigir, por el lugar donde fue encontrado. Lo más probable es que fuera la imagen de alguna deidad o espíritu al que adoraban los antiguos, su dios de madera. Durante mucho tiempo nadie sospechaba cuán antiguo era el ídolo. Pensaban que tenía un par de miles de años, no más. Y luego, en 1997, finalmente hicieron un análisis de radiocarbono y resultó tener alrededor de 9.500 años. Los científicos no lo creyeron. Resultaba que simples cazadores tallaron una estatua compleja con símbolos en una época en la que, según las ideas aceptadas, la gente aún no había alcanzado ese nivel de arte. Pero la historia no terminó ahí. En 2014, científicos alemanes investigaron el ídolo de nuevo usando métodos más precisos y tomando muestras del interior de la madera donde antes no habían llegado. El ídolo resultó ser aún más antiguo. Ahora se le calcula una antigüedad de entre 11 y 12.000 años. Eso es el doble de viejo que las pirámides de Egipto y más antiguo que Stonehenge. Resulta que cuando alguien talló esta figura, la gente ni siquiera sabía cultivar su propia comida y solo vivían de la caza. Y que haya llegado hasta nosotros es realmente un milagro. Todo se debe a la turba. La turba no deja pasar el aire y la madera no se pudre en ella, sino que se conserva durante miles de años. En su momento, el ídolo era enorme, de unos 5 metros de altura, 3 veces más alto que una persona. Pero parte de él se perdió con el tiempo y hoy en el Museo de Ekaterimburgo solo queda lo que sobrevivió, unos 3 metros y medio. Pero el mayor misterio no está ni siquiera en su antigüedad. Toda la figura está cubierta de signos, líneas, rombos, rostros humanos colocados uno encima del otro. Claramente no son rayones al azar, y hay algún tipo de sistema en ellos. Es como si alguien quisiera decir algo con esto, pero exactamente qué no lo sabemos, y lo más probable es que nunca lo sepamos. Resulta que tenemos ante nosotros el mensaje más antiguo de la humanidad, pero no podemos leerlo. Misteriosos tocones en la orilla del mar. El propósito de la misteriosa construcción de la Edad de Bronce, conocida como Stonehenge, ha atormentado a los arqueólogos durante mucho tiempo, desde su descubrimiento en 1999 en una playa de Norfolk, Inglaterra. Sin embargo, recientemente los científicos descubrieron que en la playa de Stonehenge, o Colina 1, hay un tocón de roble invertido rodeado por 55 troncos partidos. Fue construido a finales de la primavera del año 2049 antes de nuestra era, en una marisma salina protegida por dunas y bancos de lodo. El arqueólogo aficionado John Lorimer descubrió el monumento cuando notó una cabeza de hacha de bronce en la arena. Empezó a excavar y encontró un tocón con un anillo ritual a su alrededor. Este descubrimiento provocó fuertes protestas de los habitantes locales, pero los arqueólogos llevaron la colina 1 al Museo de Lynn, donde sus partes fueron protegidas con cera. La colina 2, encontrada cerca y dejada en su lugar, está casi completamente destruida por las mareas. Los arqueólogos suponen que estas estructuras se construyeron para controlar el clima. En aquellos tiempos, el clima era severo, con inviernos helados y primaveras tardías, lo que afectaba mucho a la agricultura. Los troncos de abedul de Stonehenge fueron cortados en primavera y colocados de manera que coincidieran con la salida del sol en el día del solsticio de verano. Esto está relacionado con la creencia de que el cuco simboliza la fertilidad, regresa al otro mundo y con él se va el verano. El ritual con el cuco consiste en atraparlo para prolongar el verano. En el centro de la colina, 12 realizaban sacrificios a Venus, lo que según las creencias ayudaba a la agricultura. Estos rituales se realizaban cada 8 años de acuerdo con el ciclo de Venus. Así, ambos monumentos buscaban de diferentes maneras poner fin a los duros fríos. La antigua necrópolis de los reyes persas. Ante ustedes está uno de los bajorrelieves más impresionantes de la antigua Persia, la imagen de la victoria del Shahanshah Sapor I sobre el emperador romano Valeriano. Este monumento se encuentra en Naksh-e-Rustam, la antigua necrópolis de los reyes persas en Irán. En el bajorrelieve, Sapor I está sentado en su caballo con una armadura lujosa, y frente a él, de rodillas, está Filipo el Árabe, el emperador romano que firmó la paz con los persas. Pero lo más importante es que sostiene en sus manos al cautivo Valeriano.
Fue el único caso en la historia en que un emperador romano fue capturado. Después de la derrota en la batalla de Edesa en el año 260, Valeriano nunca pudo regresar. Según diferentes versiones, murió en cautiverio o fue asesinado. Este bajorrelieve no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de la grandeza del imperio persa. Les recordaba a todos los que pasaban que los romanos, la principal potencia de esa época, sufrieron una derrota humillante. 800 millones de años bajo tierra, Siberia, pueblo de Rzavchik, en la región de Kemerovo, 5 de septiembre de 1969. Muy por debajo de la tierra, a unos 70 metros de la superficie, los mineros extraen carbón y de repente se topan con un sarcófago de mármol. Al principio se alegraron, pensando que había tesoros escondidos dentro, pero cuando quitaron la tapa, encontraron un líquido rosado y transparente en el interior, y dentro de ese líquido yacía una mujer joven. Parecía tener unos 30 años, era alta, con el cabello largo y oscuro, vestida con un vestido blanco de encaje, pero no parecía muerta en absoluto. Por eso la llamaron la princesa de Tezul, la verdadera bella durmiente. Y junto a su cabeza, justo en el líquido, había una pequeña caja negra que daba miedo lo mucho que se parecía a un teléfono moderno. Luego empieza lo que hizo que esta historia se convirtiera en una leyenda. Uno de los mineros no aguantó, metió el dedo en el líquido desconocido del ataúd, que tenía millones de años, y decidió probarlo. Un genio, ¿qué más se puede decir? Una semana después perdió la razón. En invierno murió congelado justo en la puerta de su propia casa, sin poder reconocerla. Un par de horas después del hallazgo, aparecieron en el pueblo personas con trajes protectores grises. No sé quién logró contarles sobre el hallazgo en un lugar tan remoto y tan rápido. El sarcófago fue cargado rápidamente en un helicóptero y llevado en una dirección desconocida. Al poco tiempo, estas personas regresaron, revisaron todas las casas y se llevaron los periódicos donde salió la nota sobre el hallazgo. Al científico que examinó el cuerpo y se atrevió a hablar de ello, y al editor del periódico, según rumores, los castigaron. Y todos los que vieron a la princesa con sus propios ojos, en los siguientes 2 años, empezaron a morir uno tras otro. Y lo más extraño, dijo aquel científico que alcanzó a examinar el cuerpo. Según él, esa mujer tiene más de 800 millones de años. Eso ni siquiera es la época de los dinosaurios. Es el momento en que en la Tierra casi no había nada vivo. Nadie pudo explicar cómo el cuerpo permaneció tanto tiempo sin descomponerse, ni qué líquido lo conservó. Y ya no había a quien preguntar. Se llevaron el cuerpo, se llevaron los periódicos, no quedaron testigos. Esta historia no tiene ninguna prueba. Ni cuerpo, ni sarcófago, ni una sola foto decente. Así que lo más probable es que sea solo una leyenda que con el tiempo se llenó de detalles y se difundió por todas partes. Ahora solo piénsalo. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. En todo ese tiempo pudieron haber surgido y desaparecido decenas de civilizaciones. Alguien se quemó, alguien se congeló, a alguien le cayó un cometa. Y cada vez los pocos que sobrevivían empezaban todo de nuevo con las manos vacías. Entonces, ¿por qué estamos tan seguros de que somos los primeros y los únicos que han llegado tan lejos? Y si tal vez en algún momento civilizaciones que lograron abandonar nuestro planeta mucho antes que nosotros, ahora nos están observando y nos ven como simples salvajes. Escribe en los comentarios si estás de acuerdo con esto o no, y dale like al video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque un nuevo video llegará muy pronto.